Hay algo que nadie te está diciendo sobre las personas que nunca publican sus fotos en redes sociales, y cuando lo descubras, vas a mirar diferente a alguien que conoces, quizá a ti mismo, porque no es lo que piensas, no es timidez, no es inseguridad, no es que no tengan vida, es algo mucho más profundo, algo que la psicología lleva años estudiando y que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Vivimos en una era donde publicar es casi un reflejo automático. Comes algo interesante y lo fotografías. Vas a un lugar bonito y lo subes. Tienes un logro y lo anuncias. Es tan normal que cuando alguien no lo hace, parece raro, parece sospechoso. La gente lo nota y empieza a hacer preguntas. ¿Por qué no tiene foto de perfil? ¿Por qué nunca aparece en nada? ¿Qué está ocultando? Pero esa pregunta parte de un error enorme, porque asume que el punto de partida natural es publicar, que lo normal es exponerse, que quien no lo hace está rompiendo alguna regla no escrita. Y eso es exactamente lo que necesitamos cuestionar hoy, porque detrás de cada persona que decide no aparecer en redes hay una historia psicológica fascinante, una historia que revela más sobre la mente humana que cualquier feed perfectamente curado. Y la primera cosa que tienes que entender es esta. La decisión de no publicar no es pasiva, no es una ausencia, es una elección activa, consciente, deliberada. Y esa elección viene de algún lugar muy específico dentro de la psicología de esa persona. Hay al menos 7 razones psicológicas distintas que pueden estar detrás de ese comportamiento. 7 perfiles, 7 mundos interiores completamente diferentes. Y lo impresionante es que todos llegan al mismo resultado visible desde afuera, ninguna foto en redes. Pero por dentro son universos totalmente distintos. Empecemos por el que más sorprende a la gente, la autoestima real. No la que se fabrica, no la que se construye con likes. La autoestima que existe independientemente de lo que opinen los demás. Hay personas que genuinamente no necesitan la validación externa para sentirse bien consigo mismas. Suenan raras en este mundo, casi como un mito, pero existen. Y su relación con la imagen propia es radicalmente diferente a la de alguien que publica constantemente. Piénsalo así. Cuando alguien sube una foto y espera los likes, está haciendo una pregunta silenciosa. Está preguntando, ¿soy suficiente? ¿Soy atractivo? ¿Soy interesante? ¿Valgo la pena? Y cada like es una pequeña respuesta, una pequeña dosis de aprobación, que se siente bien, que el cerebro registra como recompensa, que genera dopamina, exactamente como una droga. No es metáfora, la neurociencia lo ha comprobado. El ciclo de publicar, esperar, recibir aprobación, sentirse bien y repetir funciona en el cerebro de manera casi idéntica a los ciclos de adicción. Ahora imagina una persona que no tiene esa pregunta, que no necesita preguntarle a extraños si es suficiente, que ya sabe la respuesta, que tiene esa certeza desde adentro, no desde afuera. Esa persona no va a publicar su foto. ¿Para qué? No le falta nada. No necesita confirmar nada. No tiene hambre de aprobación porque ya está saciada. Y esa saciedad no viene de arrogancia ni de superioridad. Viene de algo mucho más sólido. El conocimiento propio. Conocerse de verdad. Saber qué vales, qué puedes, qué eres, sin necesidad que nadie más te lo confirme. Eso es raro. Eso es poderoso. Y eso en un mundo obsesionado con la aprobación puede verse como indiferencia, pero no lo es. Es libertad. Y hay algo más que está pasando en la mente de estas personas. Algo que tiene que ver con cómo perciben el tiempo. Porque cada foto que publicas consume tiempo. Tiempo de elegirla. Tiempo de editarla. Tiempo de escribir el pie de foto. Tiempo de responder comentarios. Tiempo de revisar cuántos likes tiene. Tiempo de compararte con quien tuvo más. Las personas con autoestima genuina perciben ese gasto de tiempo como lo que es. Un costo. Un costo que no están dispuestas a pagar porque no reciben nada a cambio que no tengan ya. Y eso las libera para usar ese tiempo en cosas que sí les importan, en experiencias reales, en conexiones reales, en vivir sin la cámara interpuesta entre ellas y el mundo. Ahora veamos el segundo perfil,
Y este es el que más genera debate cuando lo explico. La privacidad como acto de resistencia. No como miedo, como decisión política, filosófica y psicológica. Hay una generación creciente de personas que entiende algo que la mayoría todavía no ha procesado. Cada foto que subes a Internet nunca desaparece del todo. Puede estar en servidores de países que no conoces. Puede ser usada para entrenar inteligencia artificial sin tu consentimiento. Puede ser descargada, manipulada, sacada de contexto. Puede aparecer en un momento de tu vida en que ya no quieres que aparezca. Puede ser vista por tu jefe futuro, tu pareja futura, tus hijos futuros. Para estas personas, no publicar no es cobardía. Es consecuencia lógica de entender cómo funciona realmente Internet. Es ejercer control en un mundo que constantemente intenta quitártelo. Y hay algo profundamente liberador en eso, en decir, mi imagen me pertenece. Mi cara no es contenido. Mi vida no es producto. Porque seamos honestos, las redes sociales no son plataformas benevolentes que existen para conectarte con amigos. Son empresas multimillonarias cuyo producto principal eres tú. Tus datos, tu atención, tu comportamiento y tus fotos son parte de ese producto. Las personas que no publican sus fotos a menudo lo saben y toman una posición. No por paranoia, sino por conciencia. Hay investigaciones que muestran que el reconocimiento facial ha avanzado hasta el punto donde una sola foto tuya puede estar vinculada a tu nombre, tu dirección, tu lugar de trabajo, tu historial de movimientos. No en teoría, en práctica, ya está pasando. Y las personas que entienden esto y aún así publican sus fotos están haciendo una elección consciente de ese riesgo. Pero las que no publican también están haciendo una elección de no participar en ese sistema, de proteger algo que sienten como fundamentalmente suyo, su imagen física en el mundo digital. Y hay una dimensión adicional de este perfil que poca gente considera. La privacidad no solo protege de amenazas externas, también protege algo interior. Hay personas que sienten que compartir demasiado de sí mismas las vacía, que cada parte de su vida que publican es una parte que deja de ser completamente suya, que existe algo sagrado en tener experiencias que nadie más vio, momentos que no fueron fotografiados, recuerdos que viven solo en la memoria, no en la nube. Para ellas, la privacidad es una forma de mantener la profundidad de su propia experiencia, de no convertir cada momento en contenido, de vivir sin el filtro constante de la cámara. Y eso tiene un impacto psicológico real y medible. Las investigaciones sobre mindfulness y presencia muestran que cuando fotografiamos algo, en realidad reducimos nuestra capacidad de recordarlo vivamente. El cerebro delega la memoria a la foto y no la procesa con la misma intensidad. Las personas que no fotografían sus momentos, que los viven sin la pantalla interpuesta, los recuerdan de forma más vívida, más emocional, más completa. No es paradójico, es neurociencia. Y para el tercer perfil necesito que te pongas en una posición incómoda. Quiero que imagines que mañana tu cara aparece en la portada de un periódico. Sin contexto, sin explicación, solo tu cara. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Mal? ¿Indiferente? Para la mayoría de las personas, la respuesta instintiva es cierta incomodidad, porque hay algo primitivamente vulnerable en ser observado por multitudes, en ser el objeto de atención sin poder controlar la narrativa. Ahora multiplica eso por Internet, donde cualquier foto puede llegar a millones de personas, donde los comentarios son anónimos y sin filtro, donde una imagen sacada de contexto puede destruir una reputación en horas. El miedo al juicio ajeno es uno de los miedos más universalmente humanos que existen. No es una debilidad, es un mecanismo evolutivo de supervivencia. Nuestros ancestros, que eran rechazados del grupo, morían. El cerebro aprendió que ser juzgado negativamente es una amenaza existencial. Y aunque ya no vivimos en tribus del Paleolítico, ese circuito sigue ahí, activo, muy activo. Especialmente cuando hablamos de imagen física, porque la apariencia física sigue siendo uno de los vectores más inmediatos de juicio social. Sabemos que las personas hacen evaluaciones sobre otras en fracciones de segundo, basadas solo en la apariencia. Sabemos que el sesgo hacia la apariencia física afecta desde las relaciones personales hasta las oportunidades laborales, y las personas que evitan publicar sus fotos a menudo están respondiendo, consciente o no conscientemente, a ese conocimiento.
No quieren ser el objeto de esas evaluaciones instantáneas. No quieren que su cara sea el primer dato que alguien tenga sobre ellas. Prefieren ser conocidas primero por sus ideas, sus acciones, sus palabras, y solo después, quizás, por su apariencia. Hay algo profundamente justo en eso. Hay algo que resuena con una visión del mundo donde las personas son más que su envoltorio visual. Pero también hay algo que duele, porque detrás de ese miedo al juicio, a veces hay heridas reales, comentarios que se recibieron alguna vez que no se olvidaron, críticas sobre la apariencia que marcaron, momentos de vergüenza que dejaron cicatriz. Y el no publicar fotos es, para algunas de estas personas, una forma de proteger esa herida, de no exponerla nuevamente, de mantener a salvo algo que una vez fue vulnerable y resultó dañado. Eso no es cobardía, eso es inteligencia emocional en acción. Es reconocer un patrón que produce daño y tomar medidas para evitarlo. El problema, y esto es importante, es cuando ese miedo crece tanto que empieza a limitar la vida, cuando no es solo no publicar fotos, sino también evitar fotos en general, evitar ser visto, evitar situaciones donde otros puedan evaluar la apariencia, cuando se convierte en algo que restringe. En ese punto ya no es elección consciente, es ansiedad no procesada que necesita atención. Y la diferencia entre una y otra importa enormemente, porque una es empoderamiento y la otra es prisión, y solo la persona que lo vive puede saber en cuál de las dos está. El cuarto perfil que quiero explorar es uno que se malentiende constantemente. Los introvertidos. Porque cuando la gente escucha esa palabra, piensa en personas tímidas, calladas, que no tienen amigos, que no salen, que no disfrutan de nada social. Y eso es completamente incorrecto. La introversión no es timidez, no es ansiedad social, no es fobia, es simplemente un estilo de procesamiento energético diferente. Los introvertidos procesan el mundo de manera más profunda e interna, y eso tiene consecuencias directas en cómo experimentan la exposición social, incluso la exposición digital. Para un introvertido, publicar una foto en redes no es un acto neutro, es abrir una ventana, es invitar a un flujo de interacciones que van a consumir energía. Los comentarios que hay que leer, los mensajes que hay que responder, las notificaciones que no paran, la atención que hay que gestionar. Todo eso tiene un costo energético real para un introvertido que para un extrovertido puede ser casi imperceptible. Los extrovertidos ganan energía de la interacción social. Cada like, cada comentario, cada reacción les recarga. Para los introvertidos, eso mismo los agota, no porque sean negativos ni antisociales, sino porque así está configurada su neurología. Los estudios de neuroimagen muestran diferencias reales en cómo el cerebro introvertido y extrovertido procesan la estimulación social. No es un cuento, no es una excusa, es biología. Entonces, cuando un introvertido decide no publicar su foto, está siendo coherente con su naturaleza, está preservando su energía, está protegiendo su espacio interior, está eligiendo dónde y cómo se relaciona en sus términos, no en los términos que dicta una plataforma diseñada para maximizar el engagement sin importar el costo humano. Y hay otro elemento fascinante en los introvertidos que evitan las redes. Muchos de ellos tienen vidas sociales ricas, profundas, significativas, solo que esas vidas transcurren fuera de la pantalla, en conversaciones largas con pocas personas, en relaciones que se construyen lentamente pero que son sólidas como roca, en experiencias compartidas que no necesitan ser documentadas para ser reales. Para ellos, la ausencia de foto en redes no significa ausencia de vida. Significa que su vida tiene lugar en un espacio que no está diseñado para ser observado, y eso en sí mismo es un tipo de salud mental que el mundo hiperconectado de hoy no sabe bien cómo clasificar, pero que cuando lo piensas, suena exactamente como lo que muchos de nosotros necesitamos. Ahora llegamos al quinto perfil, y este es quizás el más filosóficamente rico de todos, la autenticidad como rechazo activo de la performance. Porque hay personas que sienten, de manera visceral e intuitiva, que publicar fotos de sí mismas en redes sociales es una forma de actuación, no en el sentido despectivo, sino en el sentido literal. Cuando publicas una foto, estás eligiendo cuál versión de ti misma presentas al mundo, estás editando, estás construyendo una narrativa, estás, en cierta medida, creando un personaje. Y para muchas personas eso está perfectamente bien. Es simplemente cómo funciona la presentación social en el siglo XXI.
pero para otras, esa construcción se siente como una traición a algo, como una distancia entre lo que son y lo que proyectan, como una pequeña mentira que hay que mantener, y no están dispuestas a vivir esa pequeña mentira. Hay un concepto en psicología llamado congruencia, que básicamente describe el estado de alineación entre lo que sientes por dentro y lo que expresas por fuera. Las personas con alta congruencia sienten un malestar intenso cuando tienen que actuar de manera que no corresponde con su mundo interior, y para algunas de estas personas, curar una versión de sí mismas para redes, elegir la foto correcta, el ángulo correcto, el filtro correcto, la historia correcta, viola esa congruencia, las hace sentir falsas, las incomoda de una manera que no pueden ignorar. Así que optan por no hacerlo, por no participar en ese juego, no porque no tengan nada que mostrar, sino porque lo que tienen para mostrar no cabe en el formato de una foto de perfil, porque su identidad es demasiado compleja, demasiado cambiante, demasiado viva para ser capturada en una imagen estática. Esta postura tiene raíces filosóficas profundas, tiene ecos de Sartre cuando habla de la mala fe, de vivir según las expectativas de otros en lugar desde la propia libertad. Tiene conexión con la idea budista de no apego a la imagen que proyectamos. Tiene resonancia con el estoicismo y su enfoque en lo que está bajo nuestro control versus lo que no. No estoy exagerando, estas conexiones son reales, y las personas que viven desde este lugar, aunque no sepan nombrar estas corrientes filosóficas, están actuando desde principios que los seres humanos han valorado durante milenios. La autenticidad no es una moda, es una necesidad psicológica fundamental, y quienes la priorizan sobre la validación social están haciendo algo que en el largo plazo los mantiene más enteros, más coherentes, más en paz consigo mismos. Hay investigaciones que muestran que las personas con alta autenticidad reportan mayor bienestar subjetivo, menos ansiedad, más satisfacción con sus relaciones. No es casualidad, es consecuencia directa de vivir alineado con uno mismo. El sexto perfil. Este es uno que nadie habla y que es brutalmente honesto. El trauma de imagen. Hay personas que no publican sus fotos porque en algún momento de su vida su imagen fue usada en su contra. Y eso deja una marca que no se ve pero que está ahí, activa, influyendo en cada decisión relacionada con la imagen pública. Puede haber sido bullying escolar, comentarios crueles sobre la apariencia en momentos formativos. Puede haber sido una foto compartida sin consentimiento. Puede haber sido una relación donde alguien usó imágenes como herramienta de control o humillación. Puede haber sido una experiencia de acoso digital donde la propia cara se convirtió en blanco. Cualquiera de estos eventos puede crear una asociación inconsciente entre mostrar la propia imagen y sentir peligro. Y esa asociación no necesita ser consciente para ser poderosa. El sistema nervioso aprende, el cuerpo recuerda, y cuando alguien con ese historial considera publicar una foto, puede sentir una resistencia que no logra explicar racionalmente, pero que es absolutamente real. Esta resistencia no es irracional. Es el sistema de protección del cerebro haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer: mantenerlos alejados de algo que una vez causó daño. El problema es que ese sistema a veces sobreprotege, a veces generaliza el peligro, a veces convierte lo que fue una amenaza específica en un miedo difuso que colorea toda la experiencia digital. Y las personas en esta situación necesitan, más que ninguna otra, ser vistas con compasión en lugar de cuestionamiento. Cuando alguien te dice que no sube fotos y no te da una razón que te parezca suficiente, considera la posibilidad de que la razón existe, que es válida, y que no tiene por qué compartirla contigo. El juicio de los demás sobre la decisión de alguien de no publicar su foto puede ser, sin saberlo, una extensión del daño original. Y eso merece una pausa larga. Hay también un séptimo perfil que quiero mencionar antes de seguir: el minimalismo digital como filosofía de vida. Hay personas que simplemente han decidido que el espacio digital en su vida va a ser mínimo, intencional y limitado. No porque tengan miedo, no porque tengan trauma, no porque sean introvertidas, sino porque han evaluado el costo-beneficio de la presencia digital y han concluido que para ellas, en este momento de su vida, el balance no justifica la exposición. Este es un fenómeno creciente.
especialmente entre personas que han tenido años de uso intensivo de redes y en algún momento decidieron dar marcha atrás, que vivieron el ciclo de publicar, validar, comparar, sentirse inadecuados, publicar más y eventualmente salieron de ese ciclo y no quieren volver. Tienen lo que se llama sabiduría aprendida desde la experiencia. No están teorizando, han vivido a ambos lados, y desde ese lugar de experiencia eligieron el otro, el más silencioso, el más privado, el más propio. Y lo que descubrieron al salir fue, en muchos casos, sorprendente. Descubrieron que tenían más tiempo, más atención, más presencia en sus relaciones reales, menos ansiedad de comparación, menos sensación de no ser suficientes, menos ruido, más profundidad. Y una vez que saboreas eso, resulta difícil querer volver. Ahora bien, todo lo que hemos explorado hasta aquí tiene una cara que no podemos ignorar, porque la psicología de no publicar fotos no existe en un vacío, existe en tensión constante con la presión social, con las expectativas del entorno, con las preguntas, los comentarios, las suposiciones que los demás hacen. Y esa tensión tiene su propio impacto psicológico. Las personas que eligen no publicar sus fotos frecuentemente enfrentan un escrutinio invisible, pero constante. La pregunta que nadie hace directamente, pero que todos hacen indirectamente. ¿Por qué no aparece nunca? Lo que hay detrás de esa pregunta puede ser simple curiosidad, puede ser genuino interés, pero también puede ser incomodidad, porque la ausencia de alguien en el espacio digital puede hacernos sentir que hay algo que no entendemos, algo que escapa a nuestro control. Y a los seres humanos no nos gusta eso. Queremos categorizar, queremos entender. Y cuando no podemos, inventamos narrativas, lo que significa que la persona que no publica frecuentemente se convierte en lienzo en blanco para las proyecciones de los demás. Que alguien asume que está deprimida, que otro asume que tiene algo que ocultar, que un tercero decide que es arrogante o que se cree demasiado especial para las redes. Ninguna de estas narrativas tiene nada que ver con la realidad de esa persona, pero existen, y esa persona lo sabe, y a veces tiene que navegar esas percepciones sin poder corregirlas fácilmente, porque corregirlas requiere explicarse, y explicarse requiere exponer razones que quizás son demasiado privadas, demasiado complejas o demasiado vulnerables para compartir en una conversación casual. Hay una ironía profunda ahí. La persona que no quiere ser juzgada por su imagen termina siendo juzgada por su ausencia de imagen. No puede ganar, no en los términos del sistema que existe. Y eso revela algo importante sobre ese sistema. Está diseñado para producir participación, no para respetar la salida. Y eso debería hacernos pensar, debería hacernos preguntarnos si el sistema que hemos construido, donde la ausencia de fotos se convierte en anomalía social, es realmente el sistema que queremos. Si queremos vivir en un mundo donde no publicar tu cara en Internet requiere explicación o justificación. Ese es el horizonte al que todo esto nos lleva, y por eso importa entender la psicología de estas personas, no para juzgarlas, no para convencerlas de que cambien, sino para ampliar nuestra comprensión de lo que significa vivir con integridad en un mundo digital, para reconocer que hay más de una manera válida de existir en este espacio, para dejar de tratar la exposición como norma y el recogimiento como desviación, porque a fin de cuentas, la pregunta que importa no es ¿por qué algunas personas no publican sus fotos? La pregunta que importa es esta. ¿Qué dice sobre nosotros el hecho de que esa ausencia nos parezca tan extraña? Hablemos de algo que nadie te va a decir en una charla de motivación. Hablemos del costo real de publicar. No el costo emocional, aunque ese también existe. El costo cognitivo, el costo atencional, el costo de lo que pierdes cuando parte de tu cerebro está permanentemente en modo publicación. Porque hay un fenómeno que los psicólogos llaman curating self, que en español podríamos traducir como el yo curado, el yo editado, el yo que constantemente se está preparando para ser observado. Y lo que la investigación muestra es que mantener ese yo curado activo consume recursos mentales reales. Cuando sabes que algo podría convertirse en contenido, lo experimentas diferente, lo procesas diferente. Hay una capa de tu atención que ya no está completamente en el momento porque está evaluando si el momento es publicable, si la luz es buena, si la historia tiene sentido, si la imagen transmite lo que quieres transmitir. Eso no es inocuo. Ese procesamiento paralelo tiene un precio,
Y las personas que nunca activan ese modo, que viven sus experiencias sin la cámara mental del contenido, tienen acceso a un tipo de presencia que quienes estamos dentro del sistema de publicación hemos perdido parcialmente sin darnos cuenta. No estoy diciendo que publicar sea malo, estoy diciendo que tiene un costo que raramente se nombra, y que reconocer ese costo es parte de tomar decisiones realmente conscientes sobre cómo queremos existir en el espacio digital. Ahora, hay algo más que necesitas saber, algo sobre cómo la decisión de no publicar afecta a las relaciones. Porque en un mundo donde mucho de la vida social ocurre en redes, no estar en ese espacio tiene consecuencias relacionales reales. Las personas que no publican sus fotos frecuentemente reportan sentirse al margen de ciertos grupos sociales, no porque nadie les hable, no porque sean excluidas explícitamente, sino porque hay conversaciones que ocurren en ese espacio digital y que ellas no experimentan de la misma manera. Hay memes que se comparten, hay momentos que se documentan, hay narrativas grupales que se construyen en ese espacio. Y quien no está en ese espacio tiene un acceso diferente, más limitado, a esa dimensión de la vida social contemporánea. Esto crea lo que algunos investigadores llaman una brecha de presencia. No es discriminación, no es rechazo, es simplemente que la vida social tiene cada vez más una dimensión digital, y quien no participa en esa dimensión experimenta la vida social de manera diferente. Para algunas personas esa diferencia es bienvenida, es exactamente lo que buscan. Menos ruido social, menos obligación de estar pendientes de lo que todos hacen, menos comparación constante. Para otras, esa diferencia puede volverse dolorosa, puede crear una sensación de desconexión que no eligieron conscientemente, que es el efecto secundario no anticipado de una decisión que tomaron por otras razones. Y esto es importante porque significa que la decisión de no publicar no es siempre completamente libre en el sentido puro de la palabra. A veces hay un trade-off real, un costo relacional genuino, y quien lo paga merece que ese costo sea reconocido, no minimizado ni romantizado. Porque la narrativa de que no estar en redes es automáticamente más sano y más libre no es siempre verdadera. Depende de quién eres. Depende de dónde está tu red de relaciones. Depende de cómo funciona tu contexto social. Lo que sí es verdad es que quien toma esa decisión con plena conciencia, quien entiende el trade-off y elige de todas maneras, está ejerciendo una forma de autonomía que merece respeto. Lo que no es sano es cuando la ausencia de foto en redes es involuntaria, cuando es el resultado de vergüenza, cuando es el resultado de un autoconcepto tan negativo que la persona siente que no merece aparecer, cuando es una forma de borrarse a sí misma. Eso es diferente. Eso es doloroso, y hay que nombrarlo con la misma honestidad con que nombramos todo lo demás. Porque si alguien no publica su foto porque genuinamente cree que no merece ser vista, que su cara es demasiado imperfecta, que su imagen le da vergüenza a quienes la rodean, eso no es sabiduría psicológica, ni minimalismo digital, ni introversión. Eso es sufrimiento que merece atención y cuidado. Y la diferencia entre ese lugar y los otros que hemos explorado no siempre es visible desde afuera, lo que significa que el nivel de compasión con que tratamos la ausencia digital de alguien tiene que ser siempre alto, siempre, porque no sabemos qué hay detrás, y cuando no sabemos, la compasión es la única respuesta razonable. Hablemos ahora de algo que está en el futuro inmediato, algo que va a cambiar fundamentalmente la conversación sobre publicar o no publicar fotos, la inteligencia artificial generativa y el deepfake. Porque estamos entrando en una era donde la presencia de tu imagen en Internet ya no garantiza que lo que circula con tu cara eres tú, donde tu foto real puede convertirse en punto de partida para crear imágenes falsas de ti que nunca podrás controlar completamente, donde la brecha entre lo que publicaste y lo que existe con tu imagen puede crecer sin tu participación ni tu consentimiento. Esto ya está pasando. No es ciencia ficción. Hay personas cuyas imágenes fueron usadas para crear contenido que nunca consintieron, personas públicas y personas privadas, y las herramientas para hacerlo son cada vez más accesibles, más baratas y más fáciles de usar. En ese contexto, la decisión de no publicar fotos adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no es solo sobre privacidad en el sentido tradicional, es sobre protección de identidad digital en un sentido muy literal.
porque si no hay fotos tuyas en Internet, hay menos material para usar, menos puntos de referencia, menos datos para entrenar modelos con tu imagen. La ausencia digital como escudo, no perfecto, no absoluto, pero real. Y las personas que tomaron esa decisión años atrás por razones intuitivas o filosóficas, hoy se encuentran en una posición que retroactivamente parece más visionaria que nunca. No porque fueran profetas, sino porque su instinto de proteger su imagen de la exposición digital resultó estar más alineado con los riesgos reales de ese mundo de lo que nadie anticipaba. Y ahora, mientras el resto del mundo empieza a entender esos riesgos, ellas ya llevan años operando desde ese entendimiento. Eso es perspectiva que vale oro. Hay otra dimensión que quiero explorar, la dimensión del género, porque la experiencia de no publicar fotos no es idéntica para todos, y la diferencia más documentada es la que existe entre las experiencias de hombres y mujeres. Las mujeres que no publican sus fotos frecuentemente reportan que la presión para hacerlo es mayor, que las expectativas sobre la visibilidad femenina en redes son más intensas, que la ausencia de imagen propia en una mujer genera más comentarios, más preguntas, más suposiciones. Que la imagen física femenina está más sujeta a escrutinio público, que los comentarios sobre apariencia que reciben cuando sí publican son cuantitativa y cualitativamente diferentes a los que reciben los hombres, y que en consecuencia, la decisión de no publicar tiene frecuentemente un componente adicional para ellas, la protección de un cuerpo y una imagen que el mundo trata como objeto de evaluación pública sin que nadie haya pedido su consentimiento. Esto no es paranoia. Los datos sobre acoso en línea muestran consistentemente que las mujeres lo experimentan en mayor medida y de manera más personalizada, más enfocada en la apariencia física. Lo que significa que para una mujer, la decisión de no publicar su foto puede ser también una decisión de no exponerse a esa forma específica de hostilidad. Una forma de protección que el mundo debería hacer innecesaria, pero que mientras siga siendo necesaria, es completamente válida y comprensible. Y reconocer esa dimensión de género no es separar a la gente en categorías rígidas, es entender que las decisiones psicológicas no ocurren en el vacío, ocurren en contextos sociales específicos. Y ese contexto importa. Importa enormemente para entender por qué alguien hace lo que hace. Hay algo que quiero que consideres ahora, algo que te involucra directamente, independientemente de si publicas fotos o no. La forma en que reaccionas cuando descubres que alguien no tiene fotos en redes. Ese momento específico. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu primer impulso? Porque esa reacción revela algo sobre ti. Revela cuánto has internalizado la norma de la visibilidad digital. Cuánto has asumido que la exposición es el estado natural. Cuánto espacio tienes para aceptar formas de existencia diferentes a la tuya. Si tu primer pensamiento es sospecha, algo oculta, eso dice algo. Si tu primer pensamiento es curiosidad, qué interesante, eso dice algo diferente. Si tu primer pensamiento es admiración, qué valiente, eso también dice algo. No hay respuesta correcta en términos morales, pero hay respuestas más o menos conscientes. Y la conciencia sobre por qué reaccionamos como reaccionamos ante la diferencia es uno de los ejercicios psicológicos más valiosos que podemos hacer. Porque nuestras reacciones ante quienes hacen las cosas diferente revelan nuestros supuestos más profundos sobre cómo debería funcionar el mundo. Y cuestionar esos supuestos, aunque sean sobre algo tan aparentemente trivial como publicar fotos, es parte del trabajo de vivir con más intención y menos piloto automático. Ahora quiero conectar todo lo que hemos explorado con algo más amplio, con la pregunta de qué significa la identidad en la era digital. Porque durante la mayor parte de la historia humana, la identidad era algo que se construía en el espacio físico, en los encuentros cara a cara, en la historia que otros tenían de ti a través de años de interacción directa, en tu reputación local, en tu comunidad inmediata. Eso cambió. Ahora la identidad también se construye en el espacio digital. Y para muchas personas, su identidad digital es tan o más real que su identidad física en términos de cómo los percibe el mundo. Lo que significa que quienes no tienen presencia digital o la tienen muy limitada, están operando desde un modelo de identidad diferente, un modelo más antiguo, en el sentido histórico,
Un modelo donde la identidad se construye en el espacio real, en el tiempo, a través del contacto directo, no en el instante, no en la imagen, no en el contenido. Y hay algo en ese modelo que muchos de nosotros hemos perdido sin habernos dado cuenta de que lo estábamos perdiendo. Algo sobre la profundidad de ser conocido por alguien que te ha visto en múltiples contextos a lo largo del tiempo. Algo sobre la diferencia entre una primera impresión basada en un perfil digital y una primera impresión basada en un encuentro real. Algo sobre cómo la identidad construida lentamente, en capas, a través de la experiencia compartida, tiene una textura y una solidez que la identidad digital raramente alcanza. Las personas que no publican sus fotos, muchas de ellas sin haberlo teorizado así, están preservando ese modelo. Están construyendo su identidad de la manera antigua. Y en un mundo que se mueve cada vez más rápido, donde las impresiones se forman en segundos y las narrativas cambian en horas, hay algo valioso y quizá revolucionario en esa lentitud, en esa negativa a ser definido por una imagen, en esa insistencia en ser conocido de otra manera. Quiero que te lleves una idea final. Una idea que puede parecer simple, pero que si la dejas actuar, tiene el potencial de cambiar cómo te relacionas con este tema para siempre. La decisión de publicar o no publicar una foto no es trivial. No es solo sobre la foto. Es una microdecisión que contiene dentro de sí una cosmología completa, una visión del mundo, una teoría sobre qué significa el yo, qué es la privacidad, qué vale la conexión, qué cuesta la exposición, qué importa ser visto. Cuando alguien publica su foto con genuina alegría y sin ansiedad, desde un lugar de abundancia y no de necesidad, eso es hermoso. Eso es una celebración de la propia vida. Cuando alguien no publica su foto desde un lugar de claridad sobre sus valores, sus prioridades, su relación con la imagen, eso también es hermoso. Eso también es una celebración de la propia vida. Lo que no es hermoso es cualquiera de los dos hechos desde el miedo. Publicar porque tienes miedo de ser invisible. No publicar porque tienes miedo de ser visto. Ambos son respuestas al miedo. Ambos merecen ser examinados. Ambos pueden cambiar cuando el miedo se procesa. La pregunta que importa entonces no es si publicas o no publicas. La pregunta que importa es desde dónde lo haces. ¿Desde el miedo o desde la libertad? ¿Desde la necesidad o desde la elección? ¿Desde la ansiedad o desde la claridad? Esa pregunta es la que vale la pena hacerse, no una vez, regularmente. Porque la respuesta cambia, y quién eres cambia, y lo que necesitas cambia. Y la belleza está en seguir preguntando, en seguir eligiendo con conciencia, en no dejar que ningún sistema, ni el de las redes que te empujan a publicar, ni el del minimalismo digital que puede volverse otra forma de perfeccionismo, decida por ti sin que te des cuenta. Al final de todo esto, lo que más importa es que la decisión sea tuya, realmente tuya, no la de la plataforma, no la de tu grupo social, no las expectativas que internalizaste sin cuestionarlas, la tuya, tomada con los ojos abiertos, con entendimiento de lo que está en juego, con compasión hacia ti mismo, sea cual sea la conclusión a la que llegues. Porque en un mundo que constantemente intenta decirte quién debes ser y cómo debes aparecer, la capacidad de decidir por ti mismo es quizás el acto más profundamente psicológico y más profundamente humano que existe. Y si hoy, después de todo lo que exploramos juntos, te haces una sola pregunta diferente sobre tu relación con tu propia imagen en el mundo digital, entonces esto valió cada segundo. Porque las preguntas correctas son las que cambian, no las respuestas, las preguntas.